alegría, qué alegría. Vernos nuevamente, aunque somos quien me está mirando, yo simplemente trato de visualizarte. Recordad que mi eslogan es distanciamiento, no es sinónimo de aislamiento. Estamos distanciados, claro que sí. La parte humana, la parte almática de los sentimientos, del abrazo, del beso, del apretón de manos, del vernos cara a cara y comunicarnos frente a frente, eso parecería que está privado por ahora. Pero podemos comunicarnos, nos estamos comunicando vía las redes, a través de los grupos de WhatsApp. Y para mí es satisfacción. Escuchar la música. Siempre comienzo 2 minutos, 3 minutos antes para que no se escuche buena música. Recordad que tenés que sacarlo en vivo, compartir en tu Face, no video en grupo, pero sí a través de tu Face. Quiero lluvia de corazones, por favor. Alfredo, Zacarías, Alfredo y su familia, Julia Zacarías, Dios te bendiga. Compartido, sácalo a través de tu Face en vivo. Luli, que Dios te bendiga, Luli, sácalo, Luli, a través de tu celular. Compartido. Vamos, Rochi, que Dios te bendiga mucho. Vamos, casa del rey. Qué bueno. Mira, escucha la música, por favor, subirá un poquito más al taller del maestro Beto. Quizás es un poquito melancólica, pero bueno. Qué bueno. Vamos, no veo la lluvia de corazones. El silencio vale más que 1000 palabras, dice el cantautor. Qué bueno. Si tú no estás aquí conmigo, dice el cantautor, para que la fama y las estrellas, algo así dice. Si el maestro aquí no está, qué bueno. Esa quiero lluvia de corazones. Compartí el video, por favor, compartí el video. Vamos, casa del rey. Manda un WhatsApp a alguien, Instagram, un Messenger, un mensaje de texto, un llamado telefónico, comunicando con gente para que todos tus amigos y amigas puedan estar frente a la palabra de Dios que en minutos voy a soltar e impartir. ¡Qué bueno! Conocerlo y entenderlo. Rita, que Dios te bendiga. Malvina, que Dios te bendiga. Quiero que estés sacando en vivo, compartido con gente. Vamos, casa del rey. En un par de minutos, 2 minutos, estoy soltando la palabra del Señor. Qué bueno. Qué lindo. Al taller del maestro Beto. Aleluya. Dios te bendiga. Aquí estoy, carpintero. Qué canción, por Dios. Qué canción, por Dios. Buena música. Qué lindo. Qué lindo. Al taller del maestro Beto, claro que sí. Nosotros venimos de una manera cordial y permanente. Los presentamos en el taller del maestro para que haga esa reparación. Ahora, para que haga esa reparación, entonces nos ponemos a disposición en el taller del maestro.
qué palabra que tengo para soltarte, qué palabra que tengo para impartirte, para compartirte. Voy a necesitar que tengas hambre, que tengas sed de Dios, que estés motivado y entusiasmado. Escucha esa música. Subidla, subidla, subidla. Vamos. En 2 minutos. Qué bueno. Oh my God. Vamos, casa del rey. Vamos, iglesia. Qué bueno. Agustín, que Dios te bendiga. Se conectó el papu. Le dicen el papu. ¿A quién le dicen el papu? A Mauricio. Mauricio, que Dios te bendiga mucho. Esa imagen que pusiste, Mauricio. Oh my God. Y déjalo que te toque, qué bueno. Y recibe su bendición. Y recibe su bendición, qué bueno. El maestro de Galilea está pasando. Déjalo que te toque y recibe su bendición. Qué bueno que está esto. Hay que ponerle sabor a la vida. Sube la música musicalizadora. Está pasando por aquí. El maestro de Galilea está pasando por aquí. Y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y recibe su bendición. Qué bueno, déjalo que te toque al maestro de Galilea, y recibe su bendición. La presencia de Dios. Y aquí se siente, que bueno. Vamos, iglesia, quiero ver corazoncitos. Joaquín Tarchini, el segundo papu, está allí, el tercer papu. Jonathan Saca, también está por ahí. Qué bueno. Sentimos el amor que nos toma. Vamos. Sentimos el amor que nos toma. Y ahora sigue Dios. Estoy arrancando. Un minuto más. 30 segundos. Carita, que Dios te bendiga. Escucha esa música, está para seguir, pero tengo que brindarte la palabra. Ahí, caramba. Así se alaba Dios. ¿Cómo se alaba Dios? Así se alaba Dios. Levanten las manos todos. Levanten las manos todos. Así se alaba Dios. Así. ¿Cómo se alaba el Señor, caramba? Qué bueno. Ya estoy arrancando con la conferencia. Quiero ustedes corazones. Buenísimo. Quiero comenzar la conferencia musicalizadora. Buenísimo. ¿Quién te habla? Es tu hermano y amigo el pastor Alejandro Alonso, desde la República Argentina, provincia de Buenos Aires, partido de Capitán Sarmiento. A todos mis hijos del alma, a Casa del Rey y a todo aquel que está frente a esta conferencia que voy a brindar en breve, y a todo aquel que está frente al Face Live, que Dios te bendiga mucho. Quiero por favor que estés lo más atento posible.
quiero que mires fijamente a los que están con vos. Si vos estás en compañía de familiares ahí en tu casa, en tu habitáculo, quiero que los mires fijamente, por favor, y les digas, a partir de ahora, no me molestes. Recuerda que tienes que tener un cuaderno, una lapicera y por sobre todas las cosas la Biblia, la palabra del Señor. Te voy a brindar una conferencia. Voy a necesitar que estés lo más atento y atenta posible. ¿Por qué? Porque te voy a brindar el tema número 2, o mejor dicho, la conferencia número 2, o mejor dicho, la parte 2. ¿Por qué? Porque el tema es el mismo que te brindé ayer. Rasgos de una casa apostólica. O sea que tienes que anotar, rasgos de una casa apostólica es el tema que comencé en el día de ayer. Ayer te di parte 1, hoy te doy parte 2. Entonces, esta conferencia nos trae luz, escuchar atentamente, referente al rasgo de una casa apostólica. Esto es lo que te brinda esta conferencia. Te brinda luz, claridad, revelación, sabiduría e inteligencia espiritual con respecto al rasgo de una casa apostólica. ¿Para qué quiero brindarte el rasgo de una casa apostólica? Para crecer. ¿Para qué quiero brindarte esta conferencia? Para alinearnos, porque esta es la idea. Vos y yo debemos estar alineados. ¿Alineados a qué cosa? A la pretensión. ¿Alineados a qué cosa? Al requerimiento. ¿A la pretensión de quién? Al requerimiento de quién? De Dios. Entonces, ¿por qué quiero brindarte esta conferencia? Porque la idea es madurar. Vos y yo debemos ser gente que madure. Entonces, quiero brindarte esta conferencia porque tenemos que ir hacia todo, prestame atención, tenemos que ir hacia todo lo que nos plantea la Biblia, la palabra del Señor, y ser esa casa que Dios pretende que seamos. ¿Por qué? Porque Dios pretende, ¿qué pretende Dios? Dios desea que tengamos ciertos rasgos, y esos rasgos los veremos en la palabra del Señor. ¿Para qué? Para la extensión del reino de Dios. Esta es la idea. Extender el reino y bajar el reino de Dios. ¿Y para qué? Para el cumplimiento de sus planes aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque Dios tiene planes. ¿Por qué? Porque Dios tiene proyectos. ¿Por qué? Porque Dios tiene ideas. Entonces, porque Dios tiene planes, proyectos e ideas, te voy a brindar los rasgos de una casa apostólica, la parte 2. En el día de ayer te brindé lo siguiente, te lo voy a leer rápidamente. Número 1, rasgo de una casa apostólica es iniciativa. Número 2, rasgo de una casa apostólica es administración. 3, rasgo de una casa apostólica es amor. 4, rasgo de una casa apostólica es revelación. Entonces, hoy te voy a brindar el quinto punto. Préstame mucha, pero mucha atención. El quinto punto es el siguiente. Rasgo de una casa apostólica es discernimiento. Te lo reitero, este punto 5 de esta conferencia, que se titula Rasgos de una casa apostólica, parte 2. O sea que este punto número 5 es rasgo de una casa apostólica, es discernimiento. Pero antes de brindarte este punto número 5, te voy a definir la palabra rasgos. La palabra rasgo se define como sigue a continuación. La principal conceptualización de rasgo se hace para describir alguna característica física, social o emocional de una persona que la hace ser peculiar y única, es decir, aquella acción, facial, prestame atención, o forma de ser que se vuelve una identificación para cada individuo, lo que lo vuelve diferente e inconfundible con otro ser humano, tanto así que por medio de esa cualidad se hace reconocido por sus semejantes. Entonces, para hablarte de rasgos, este punto número 5, tenemos que tener luz y claridad sobre el significado de la palabra rasgo. Y la palabra rasgo, te dije recién que
La principal conceptualización de rasgos se hace para describir alguna característica física. Entonces, para describir alguna característica física se usa la palabra rasgos. Para describir alguna característica social se utiliza la palabra rasgos. Para describir alguna característica emocional de una persona se utiliza la palabra rasgos. O sea que cuando hablamos de rasgos, prestame atención. Cuando hablamos de rasgos es aquello que hace que la persona sea peculiar y única. Te reitero, cuando hablamos de rasgos es aquello que hace que una persona sea peculiar y única. Es decir, es aquella facción facial o forma de ser que se vuelve una identificación para cada individuo. Entonces, te voy a hablar brevemente con respecto a este punto número 5, que es el rasgo de una casa apostólica, es discernimiento. Entonces, cuando alguien tiene los rasgos que la palabra del Señor nos marca, será lo siguiente, será la identificación. O sea que cuando alguien tiene los rasgos de la que la palabra del Señor nos marca o nos muestra o nos revela o no vislumbra, esos rasgos que ella pretende que tengamos, será nuestra identificación. O sea que Casa del Rey tiene una identificación, toda casa apostólica tiene una identificación. Y la identificación que tiene toda casa apostólica son los rasgos. ¿Por qué? Porque rasgos, es decir, escuchad, es aquella acción. Rasgos es una acción. El accionar de algún individuo, el accionar de alguna persona, pero también rasgos es el accionar que caracteriza a una casa apostólica. Por ejemplo, Casa del Rey tiene un accionar. Casa del Rey tiene una forma de ser, y este accionar y esta forma de ser que tiene Casa del Rey es lo que hace que se identifique y es lo que hace que sea diferente e inconfundible. Entonces, toda casa apostólica deberá tener un accionar. Toda casa apostólica tendrá que tener una forma de ser y ese accionar deberá ser bíblico y esa forma de ser deberá ser bíblica. Entonces, cuando existe esto en alguna casa apostólica, será la identificación, será identificada o identificado, y entonces será aquello que la haga única, diferente e inconfundible. ¿Por qué te hablo de esto? Porque por medio de esa cualidad se hace reconocido. O sea que toda casa apostólica que viva los rasgos que nos muestran la palabra del Señor. Entonces, cuando alguien vive, toda casa apostólica que vive diariamente los rasgos, hará que esa cualidad haga que esa casa sea reconocida y que marque la diferencia. Ahora, presten atención, el punto número 5 es el siguiente. Rasgos de una casa apostólica es discernimiento. Sí, escuchaste bien, porque toda casa apostólica debe tener discernimiento. Para esto, quiero que estés conmigo en el versículo 9 del capítulo 14 del libro de Hechos de los Apóstoles. Te voy a dar un poquito de tiempo, 5 segundos, para que ubiques el libro de Hechos de los Apóstoles. Para que ubiques el versículo 9 del capítulo 14. Cuando lo tengas, lo vamos a leer. Entonces, la palabra del Señor dice, ¿cómo sigue a continuación? Este oyó hablar a Pablo, el cual fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Aquí encontramos una historia real, verídica y verdadera. El apóstol San Pablo predicando la palabra del Señor, y en medio de su público, en medio de la gente que lo estaba viendo y escuchando, dice que había una persona
Y la palabra del Señor nos muestra que el apóstol San Pablo lo mira atentamente. Imagínate, predicando el apóstol, enseñando la palabra, ministrando, detectó a un hombre en medio de su público y fijó en él sus ojos. Y cuando el apóstol San Pablo lo mira atentamente, dice que ve algo en su mente, ve algo en sus pensamientos. Ve algo en su espíritu, ve algo en su corazón, ve algo dentro de esa persona. Lo que ve el apóstol San Pablo cuando lo mira fijamente, lo que ve es fe para ser sanado. El apóstol lo mira y ve una fe que conducirá a ese hombre a un milagro. Cuando el apóstol San Pablo lo mira, ve una fe que lo conducirá a una victoria tremenda. Entonces, cuando el apóstol San Pablo ve fe en el corazón de ese hombre, le grita y le dice lo siguiente: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces, estamos viendo una palabra donde nos muestra que se está revelando o manifestando el don de discernimiento de espíritus. Y el don de discernimiento de espíritus, o al menos el discernimiento espiritual, deberá existir en toda casa apostólica. ¿Por qué? Porque es necesario, porque encontramos tres fuentes. Prestame atención. Encontramos siempre tres fuentes cuando socializamos, cuando charlamos, cuando conversamos, cuando tenemos que ministrar, cuando estamos predicando, cuando estamos haciendo la obra o la tarea del Señor. Siempre encontramos tres fuentes. Encontramos fuente número 1, la carne. Encontramos fuente número 2, el Dios. Encontramos fuente número 3, el diablo. O sea que siempre se van a manifestar estas tres fuentes. Entonces, como siempre se van a manifestar estas tres fuentes, la carne o el diablo o Dios, entonces, como siempre se van a manifestar lo que recién te hablé, necesitamos tener discernimiento espiritual. ¿Por qué? Porque si discernimos, prestamos atención, o mejor dicho, discernir lo que se mueve. Por eso toda casa apostólica deberá manifestar el discernimiento espiritual. Porque en mi caso personal deberé manifestar siempre o tener siempre discernimiento espiritual. Todos aquellos que pertenecen a una casa apostólica, todos aquellos que son parte de una casa apostólica, todos aquellos que integran una casa apostólica, todos aquellos que están metidos en la obra del Señor, todos aquellos que se están remangando, todos aquellos que están transpirando la camiseta, todos aquellos que están haciendo la tarea del Señor, que están en un área o en otra área o en otra área, o que Dios los está ocupando en diferentes trabajos dentro del cuerpo de Cristo o dentro de la obra de Cristo. ¿Por qué te hablo de todo esto? Porque todo aquel que pertenece a una casa apostólica está en alguna área de trabajo, está funcionando, está ministrando, está sirviendo a Dios. Entonces, por este motivo y por esta razón, tenemos que discernir lo que se mueve en áreas donde estás a cargo. Si vos estás a cargo en alguna área, ejemplos, si estás a cargo en el área de la intercesión, ejemplo, si estás a cargo en el área de la danza, ejemplo, si estás a cargo en el área del evangelismo, ejemplo, si estás a cargo en el área de la música, de la adoración, o si estás en alguna casa Obed. Nosotros no decimos células, le decimos casa Obed. Pero si vos estás a cargo de algo, vas a necesitar el discernimiento espiritual. ¿Por qué? Porque estarás frente a tres manifestaciones y vos tendrás que saber la procedencia de lo que se está manifestando, si es de Dios, si es la carne
o si es el diablo. ¿Por qué? Porque dentro de nuestro servicio, los que estamos liderando, los que estamos ministrando, los que tenemos algo a cargo para realizarlo, tenemos que saber lo siguiente. Tenemos que saber qué es lo que se está moviendo. ¿Por qué? Porque a veces se mueven cosas en el área de la adoración, se mueven cosas en el área de la alabanza, o en el área de la danza, o en el área de la intercesión. Se mueven cosas y vos tendrás que discernir qué es lo que se está moviendo. ¿Cuál es la fuente? ¿Cuál es la fuente? ¿Es Dios? ¿Es la carne? ¿Es el diablo? Entonces tenemos que tener discernimiento. Es por eso que el apóstol San Pablo, cuando fijó los ojos en este hombre, discernió, vio, pudo entender y comprender que este hombre tenía fe. Y al ver que tenía fe, le dijo a gran voz que se levante porque lo esperaba un milagro, que se levante porque lo esperaba la victoria, que se levante porque lo esperaba la sanidad. Entonces, toda casa apostólica deberá moverse en el discernimiento. Escucha lo que te voy a decir ahora. Quiero que busques conmigo, por favor, el versículo 1 del capítulo 4 de Primera de Juan, porque estamos en este punto número 5, que es rasgos de una casa apostólica, es discernimiento. Entonces te pido que vayas y busques en la palabra del Señor el versículo 1 del capítulo 4 de Primera de Juan. Creo que ya lo habrás buscado y ya lo tenés para que podamos leerlo. Dice así la Biblia de la siguiente manera: queridos hermanos, no crean a cualquiera que pretenda estar inspirado por el Espíritu, sino sométanlo a prueba para ver si es de Dios, porque han salido por el mundo muchos falsos profetas. Yo te estoy leyendo en la NBI, en la Nueva Versión Internacional, es la traducción que estoy utilizando para hablarte con respecto a el discernimiento que debemos tener. Entonces el apóstol Juan dice: queridos hermanos, no crean a cualquiera que pretenda estar inspirado por el Espíritu. Hoy en día nos encontramos con un montón de personas que se sienten inspirados, se sienten que están fluyendo y pretenden hacernos creer que su fuente o la fuente que los inspira es Dios. Pero la palabra del Señor dice: no crean a cualquiera que pretenda estar inspirado por el Espíritu. Estamos en tiempos muy difíciles, estamos en tiempos muy peligrosos, y hay muchos que pretenden estar inspirados por el Espíritu. Entonces, si alguien pretende estar inspirado por el Espíritu, mi deber es someterlo a prueba para ver si es de Dios. Entonces, cuando alguien pretende estar inspirado por el Espíritu, yo debo someter esa inspiración que esa persona tiene a prueba. Entonces yo debo ir a la palabra del Señor, debo ir a las leyes, debo ir a las reglas, debo ir a la fuente. ¿Para qué? Para saber si esa persona está siendo influenciada por el Espíritu Santo, o si es la carne, o si es el diablo mismo. Entonces dice: si no, sométanlo a prueba para ver si es de Dios, porque han salido, escuchad. Y esta palabra fue escrita aproximadamente 1900 años atrás, y ya hace 1900 años el apóstol Juan nos dice: porque han salido por el mundo muchos falsos profetas. O sea que sí, hace 1900 años aproximadamente, quizás más, quizás menos, no estoy siendo muy exacto, pero sí, hace 1900 años ya habían salido por el mundo muchos falsos profetas. Imagínate ahora. Entonces la idea es tener discernimiento espiritual. Claro que yo creo en los profetas, claro que yo creo en las profecías, claro que yo creo que Dios habla, pero la palabra del Señor me dice a mí que debo tener discernimiento de espíritus. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones
La fuente es la carne misma, porque hoy en día solo hay buenos deseos, porque hoy en día solo hay bendiciones que salen del corazón de uno, pero no es Dios hablando. Entonces, en muchas ocasiones es la carne la que habla, es la carne la que se comunica, es la carne la que se está emocionando, y a causa de las emociones y a causa de los sentimientos, la fuente es la carne. En otras ocasiones, claro que es Dios, claro que es Dios, claro que es Dios, porque Dios habla, porque Dios da una palabra, porque hay profecías que salen del corazón y la fuente es Dios. Pero en otras ocasiones, prestame atención, es el diablo mismo o los demonios. ¿Por qué te hablo de todo esto? Y sabes una cosa, mira, para continuar en este punto número 5 con respecto a lo que te estoy hablando. Rasgo de una casa apostólica es discernimiento. ¿Sabes lo que dice la Biblia? La Biblia dice en el versículo 22 del capítulo 16 de San Mateo, según NBI, Nueva Versión Internacional. Cuando lo tengas, lo vamos a leer. ¿Para qué? Para corroborar qué cosa, que en muchas ocasiones lo que se está moviendo es algo carnal, que en muchas ocasiones lo que se está moviendo es algo diabólico o espiritual o de índole de demonios. Y en otras ocasiones lo que se mueve es el Espíritu Santo y es Dios mismo. Para esto quiero que estés conmigo en el versículo 22 del capítulo 16 del libro de San Mateo, según NBI, dice lo siguiente: Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. De ninguna manera, Señor, esto no te sucederá jamás. Versículo 23, Jesús se volvió y le dijo a Pedro: aléjate de mí, Satanás. ¿Quieres hacerme tropezar? No piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Aquí encontramos un caso, prestame atención. Jesús habla con respecto a que será crucificado. Jesús habla con respecto a que estará 3 días en la sepultura. Y Jesús habla que es necesario que lo torturen, que lo maltraten, que lo hieran, que lo crucifiquen. Jesús estaba hablando acerca de su agonía, de los padecimientos y del sufrimiento que se avecinaba. Jesús comentaba a sus discípulos, o sea que Jesús descubre su corazón. Jesús descubre su corazón y le dice a sus discípulos, a sus apóstoles, lo que en breve iba a pasar. Me van a herir, lastimar, azotar, golpear. Me harán sangrar, Jesús les decía. Pero Pedro lo llevó aparte. Mira esta escena, ahí estaban los 12 y Pedro le pone la mano en el hombro, sí, y se lo lleva a un costado y se lo lleva aparte y comenzó a reprenderlo y le dijo: de ninguna manera, vos no vas a morir, no te van a azotar, no te van a maltratar, no te van a escupir, esto no te va a pasar jamás. O sea que cuando Jesús escuchó esto, cuando Jesús escuchó que Pedro le dijo: esto no te sucederá jamás, jamás vas a pasar por esto, Jesús entendió. ¿Qué entendió Jesús? Que no era la carne, prestaba atención, no era la carne, no era Dios, pero sí era el diablo. O sea que la fuente de esas palabras, la inspiración de esas palabras, lo que salía de la boca de Pedro, salían por influencia del mismo diablo. Escuchad, a Pedro no lo tomó un demonio en esta ocasión. Estamos viendo que lo tomó el mismo diablo y el mismo Satanás. ¿Por qué? Porque Jesús le dijo en el versículo 23, Jesús se volvió y le dijo a Pedro, lo miró a Pedro, pero le dijo: aléjate de mí, Satanás.
quieres hacerme tropezar. Lo miro a Pedro, pero dentro de Pedro, en el habitáculo, la persona, dentro de Pedro había algo oscuro, algo escondido, había una sombra, había un ser angelical caído. Ese ser angelical caído que le daba oscuridad al corazón de Pedro en ese momento era Satanás. Jesús pudo discernir, Jesús pudo entender que quien hablaba era Satanás mismo. Ahora, prestamos atención, cuando hablamos de discernimiento, tenemos que ver qué es lo que nos dice el diccionario bíblico para interpretar. En su definición más simple, escucha, en su definición más simple, el discernimiento es la habilidad de poder decidir entre la verdad y el error. Entonces Jesús, prestamos atención, Jesús pudo decidir en esa ocasión entre la verdad y el error. ¿Por qué? Porque discernió qué cosa, que quien hablaba por la boca de Pedro era el error, era la mentira, era lo oscuro. Jesús decidió rechazar esas palabras, Jesús decidió reprender esas palabras. O sea que cuando hablamos de discernimiento es la habilidad de poder decidir entre la verdad y el error, lo bueno y lo malo. Es por eso que necesitamos como casa apostólica tener esta habilidad de poder decidir entre la verdad y el error. Qué triste es cuando no hay discernimiento espiritual y muchos, en vez de decidir por abrazar la verdad, deciden por abrazar el error. Qué triste es cuando no existe discernimiento espiritual y muchos en vez de abrazar y recibir lo bueno, abrazan y reciben lo malo. El discernimiento nos permite distinguir. Es por eso que necesitamos discernimiento. ¿Por qué? Porque Él nos permite distinguir. Cuando hablamos de discernimiento es examinar en otras personas. Prestame atención. Discernimiento es examinar en otras personas y en la comunidad lo que es de Dios y lo que es de otra naturaleza. Es por eso que en muchas ocasiones tendrás que discernir si quien te aconseja, si quien te habla, si quien te expresa esos buenos deseos provienen de Dios o son de otra naturaleza. A veces los mejores consejos vienen del diablo, los mejores consejos vienen de Satanás. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones el diablo hablará y te dirá: hoy no vayas al culto, hoy no vayas a la reunión, hoy quédate a descansar, mejor salí a pasear, mejor salí a disfrutar, mejor salí a divertirte, mejor salí a hacer deporte. Esto le pasó a muchos de nuestros hermanos, esto le pasó a mucha gente que tenía un llamado y que tenía dones y que tenía ministerios, y por causa de escuchar una voz que parecería que era un consejo bueno, una voz que parecería que era un consejo de Dios, una voz que parecería que era un consejo bíblico, entonces abrazaron esa voz y hoy están apartados, hoy están perdidos, hoy sus dones se apagaron, sus talentos se apagaron, hoy están fríos, hoy ya no hay fuego, hoy ya no hay avivamiento, solamente hoy hay derrota y frustración. ¿Por qué? Porque el diablo no vendrá con palabras que van a escandalizar. No, el diablo vendrá con palabras que te van a agradar, te van a decir: tienes un poquito de fiebre, te duele el cuerpo, ya fuiste ayer al culto, hoy domingo no vayas, y ya serviste al Señor por mucho tiempo, ¿por qué no te tomas un tiempito? ¿Por qué no descansas un mes? Entonces el diablo hablará, o mejor dicho, los demonios hablarán a través de quizás tu esposo, quizás tu esposa, quizás tus hijos, quizás tus padres. Es por eso que necesitamos tener una comunión y una intimidad con Dios. ¿Para qué? Para no ser usados. ¿Por quién? Por demonios, para aconsejar. Es por eso que en muchas ocasiones
quizás no será de carácter espiritual, pero quizás la carne. Es por eso que tenemos que discernir de dónde proviene, cuál es la fuente. La carne es el diablo. ¿Quién es quien te está hablando? Claro que sí, que a veces vas a recibir consejos como estos que son de Dios. Es por eso que tendrás que tener discernimiento y saber quién está hablando. Entonces, prestamos atención. El discernimiento nos permite distinguir, examinar en otras personas y en la comunidad lo que es de Dios y lo que es de otra naturaleza. El discernimiento nos permite identificar qué espíritu está impulsando o influenciando una acción. A veces nos aconsejan a que tengamos cierta acción, quizás un esposo, quizás una esposa, quizás un padre, quizás un hijo, quizás un nieto, quizás un abuelo, quizás tu mejor amigo, quizás tu mejor amiga, te está impulsando a que tengas cierta acción. Te van a decir, accionar de esta manera, movete de esta manera. Entonces, el discernimiento nos permite identificar qué espíritu está impulsando o influenciando una acción. Entonces, tendrás que tener discernimiento espiritual, y el discernimiento espiritual te permitirá identificar qué espíritu está impulsando, qué espíritu te está impulsando o qué espíritu te está influenciando a que tengas determinada acción. O sea que a veces se van a presentar situaciones donde en tu casa, en tu matrimonio, en tu hogar, en tu familia. Es por eso que en áreas donde un líder se mueve, es por eso que en la danza o en la intercesión o en el evangelismo o dentro de una casa o ver o en la tarea que vos presentás o desarrollás o te desenvolvés para el Señor, entonces se van a presentar situaciones y el discernimiento espiritual te va a hacer que vos identifiques, que tenés que identificar qué es lo que hizo que se desencadene tal situación. Es por eso que a veces, prestamos atención, a veces habrá un deseo, o te van a expresar un deseo y vos tendrás que saber de dónde proviene ese deseo. Ese deseo proviene de la carne, ese deseo proviene de algún espíritu, ese deseo proviene de Dios. Claro que puede provenir de Dios. ¿Por qué? Porque dice la palabra del Señor que Dios produce. ¿Dónde produce? En el corazón, en el espíritu, en el alma, en la mente. ¿Qué produce Dios? El querer como el hacer. El querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, claro que en muchas ocasiones es Dios que produce el querer como el hacer, pero en otras ocasiones son espíritus que producen el querer como el hacer, y en otras ocasiones es tu carne que hoy no quiere ir a la iglesia, es tu carne que hoy no quiere danzar, es tu carne que hoy no quiere orar, es tu carne que hoy no quiere evangelizar, es tu carne que hoy no quiere prepararse para ir a las reuniones. Claro que en muchas ocasiones es la carne. Entonces, en muchas ocasiones van a pretender que tome cierta decisión. Es por eso que necesitamos el discernimiento espiritual. ¿Para qué? Para discernir si puedo tomar esta decisión. Es por eso que a veces nos dicen ofrecen. Entonces, cuando te digan ofrezcan algo, vos tendrás que tener el discernimiento espiritual para saber si la fuente es la carne, es demoníaca o es de Dios. Es por eso que el apóstol, es por eso que Jesucristo vio en Pedro sino al diablo que le estaba hablando. Y fíjate que el diablo le daba buenos consejos. Jesús hablaba de su muerte, Jesús hablaba de su pasión, Jesús hablaba de su crucifixión, Jesús hablaba de la pena que iba a pasar, vivir y atravesar, y el diablo le daba buenos consejos. Es por eso que vos tenés que saber
¿De dónde es la fuente? Esa fuente que aparentemente son buenos consejos. El diablo le dijo, nunca te va a pasar eso, nunca te va a pasar eso, nunca te va a pasar eso. No vas a morir, no vas a sufrir, jamás te va a pasar tal cosa. Pero era el diablo que le hablaba a Jesús y Jesús lo entendió. La idea es que vos y yo y toda casa apostólica debe tener discernimiento espiritual para saber el origen de lo que se está moviendo, desenvolviendo o desarrollando. Si esos acontecimientos, si lo que están diciendo y ofreciendo es de Dios, es la carne o es el diablo. Ahora, préstame atención, por favor. Te voy a brindar el punto número 6. Rasgo de una casa apostólica es temple, es temple. Toda casa apostólica deberá tener temple. Ya te lo voy a explicar. Para esto, quiero que estés conmigo en el versículo, en el libro de Filipenses, el capítulo 4. Por favor, quiero que lo tengas para que podamos leerlo. Filipenses capítulo 4. Dios habla hoy. Dice así, te estoy brindando este punto 6, rasgo de una casa apostólica, es temple. Entonces, Filipenses capítulo 4, Dios habla hoy, dice de la siguiente manera: sé lo que es vivir en la pobreza y también lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a hacer frente a cualquier situación. Lo mismo a estar satisfecho que a tener hambre, a tener de sobra que a no tener nada. El apóstol Pablo dijo, prestame atención, sé lo que es vivir en la pobreza y también lo que es vivir en la abundancia. O sea que él dijo, aprendí en mi andar, en mi caminar, en mi servicio, en mi apostolado. En los años que estoy sirviendo a Dios, he aprendido que aprendí a vivir en la pobreza, pero también aprendí a vivir en la riqueza o en la abundancia. Y él dijo, he aprendido a hacer frente a cualquier situación. Él dijo, sé vivir de una manera satisfactoria, sé lo que es estar satisfecho, pero también sé lo que es tener hambre. Él dijo, sé lo que es tener de sobra, pero también sé lo que no es tener nada. Pero la parte que me interesa a mí es que él dijo, he aprendido a hacer frente a cualquier situación. Toda casa apostólica tiene que aprender a hacerle frente a cualquier situación. Y en este presente y en este tiempo, la iglesia militante, la iglesia que está desparramada en el globo terráqueo, la iglesia que está en este 2020 tiene que aprender a convivir, o mejor dicho, a enfrentar la situación que está viviendo el planeta Tierra y todos los terrícolas. La situación que está viviendo el planeta y todo terrícola es el COVID-19, el coronavirus, esta pandemia. Entonces, toda casa apostólica tiene que tener temple. El apóstol Pablo dijo, he aprendido a hacer frente a cualquier situación. Entonces, con respecto a vos, con respecto a mí, toda casa apostólica, todo aquel que pertenece a una casa apostólica, tiene que aprender, yo tengo que aprender qué cosa, a hacer frente a esta situación. Vos tenés que aprender a hacer frente a esta situación. ¿Qué situación? La pandemia, esta cuarentena que estamos viviendo. Es por eso que esta palabra que te estoy brindando es vigente, es actual, no está fuera de contexto. ¿Por qué? Porque el rasgo de una casa apostólica es temple. Estamos viviendo todos una situación de cuarentena, una situación de pandemia, de COVID-19, de coronavirus, y está afectando a todos los terrícolas. Y vos y yo tenemos que aprender a vivir frente a esta situación. Es por eso que tenemos que tener temple. El apóstol San Pablo aprendió a vivir
toda situación que se le presentó en su andar con Cristo. Y vos y yo tenemos que aprender a vivir cualquier situación que se nos presente en esta aventura de la fe. ¿Sabes qué? Temple, según el diccionario común de la lengua española, dice que se define como sigue a continuación. Temple, escucha atentamente porque esto te sirve en otro sentido. Se aplica a los rasgos de la personalidad o carácter de alguien. Tiene un temple de acero, o sea que cuando hablamos de temple son los rasgos, temple es la personalidad, temple es el carácter de alguien. Entonces toda casa apostólica, todo aquel que entiende que pertenece a una casa apostólica deberá tener este rasgo, deberá tener esta personalidad, deberá tener este carácter, y que la gente pueda decir de vos y de mí: este o esta, ellos tienen un temple de acero. Que se nos diga en este tiempo, al enfrentar la situación que está viviendo el mundo entero, que tenemos un temple de acero. Y temple de acero es lo siguiente: a esa persona que tiene temple de acero, nada logra inmutarlo y se sobrepone a todas las adversidades. Entonces, que nada logre inmutarte, que nada logre inmutarme. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de temple es algo que nada logra inmutarlo. Inmutarlo es que nada logra que cambie. Prestame atención, que esta situación que está viviendo el globo terráqueo no logre que cambies, no logre que cambies. ¿En qué sentido? En que te desanimes, en que te desalientes, o que entres en desgano, o que te deprimas, o que te pongas depresivo, o que te pongas tristes, o que retrocedas, o que te vuelvas a la vieja vida. Que esta situación que está viviendo el planeta Tierra no logre cambiarte, no logre cambiarte para mal, para que te vuelvas tibio o mediocre, o que se apague el fuego, o que se apague la pasión, o que se apague lo que Dios depositó dentro tuyo. Que la situación que estamos viviendo no logren que se apaguen tus dones, no logren que se apaguen tus talentos, no logren que se apaguen tu espiritualidad, tu llamado o tu ministerio. Es por eso que necesitamos tener temple. Toda casa apostólica deberá tener temple. Yo debo tener temple, o sea que yo no puedo permitirle a la situación que está viviendo el globo terráqueo a que se produzcan cambios en mi vida. Los únicos cambios que se van a producir en mi vida es crecimiento, es desarrollo, es abundancia, es progreso, es mayor avivamiento, es maduración, es más revelación, más sabiduría, más inteligencia espiritual. Los cambios que se van a producir en mi vida, en esta situación que está viviendo el globo terráqueo, serán para mejorar, pero nunca para retroceder. Entonces necesitamos temple. ¿Por qué? Porque la persona que tiene temple se sobrepone a cualquier adversidad. O sea que vos y yo nos vamos a sobreponer a esta adversidad que está viviendo el globo terráqueo. ¿Sabes qué? Templar, hola, templar, escuchá, porque estamos hablando que temple son los rasgos de la personalidad o carácter de alguien. Entonces, o sea que vos y yo necesitamos que nuestro carácter sea templado, y templar el carácter es volverlo más afable o menos propenso al enojo y la ira. Entonces, mi carácter debe ser templado, tu carácter debe ser templado, el carácter de toda casa apostólica debe ser templado. Si vos perteneces a una casa apostólica o sos parte de una casa apostólica, tu carácter debe ser templado, y tu carácter templado, cuando hablamos de templar el carácter, es volverlo más afable o menos propenso al enojo y la ira. Entonces, cuando el carácter de alguien es templado, ese carácter se hace más bondadoso, más afable. Esa persona es más tierna, es más cariñosa. Esa persona es más gentil y es menos propensa. Cuando el carácter de alguien se templa o es templado, es menos propenso
propenso, esa persona es menos propensa a la ira o al enojo, y que logra el autodominio emocional y tiene un carácter estable y equilibrado para que podamos atravesar esta situación que está viviendo el globo terráqueo. Escucha lo que te voy a decir ahora. Nuestro carácter debe estar estable y equilibrado. Esto es temple, lo que debe tener toda casa apostólica. O sea que vos y yo tenemos un carácter estable y equilibrado. Nuestro carácter está siendo templado y sabemos cómo vivir esta situación que está viviendo el globo terráqueo. Ahora, el rasgo número 7, escucha, te voy a brindar el punto 7, rasgo de una casa apostólica, es desprendimiento, y Dios quiera que pueda brindarte el 8 también. Entonces, punto 7, rasgo de una casa apostólica es desprendimiento. Dice el versículo 36 del capítulo 4 del libro de Hechos de los Apóstoles. Cuando lo tengas, lo vamos a leer. Entonces, la palabra del Señor dice en ese versículo 36 del capítulo 4 del libro de Hechos de los Apóstoles, para hablarte de este punto número 7, que es rasgo de una casa apostólica, es desprendimiento. Toda casa apostólica es desprendida, Todo aquel que pertenece a una casa apostólica, esa persona es desprendida, porque la Biblia dice en ese versículo 36 del capítulo 4 del libro de Hechos de los Apóstoles de la siguiente manera. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, versículo 37, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Aquí encontramos a un hombre. Este hombre se llamaba José. Este hombre le pusieron nombre Bernabé, o mejor dicho, un sobrenombre a José. Le pusieron un sobrenombre, y el sobrenombre que le pusieron a José era Bernabé. ¿Por qué? Porque Bernabé significa el que trae consolación, y este hombre trajo consolación a su tiempo, a su época, a los apóstoles, a su iglesia. ¿Por qué él trajo consolación a su iglesia? Porque él fue desprendido, dice la palabra del Señor. En el versículo 37, que tenía una heredad. Una heredad es una propiedad, es una casa, una finca, una quinta. No sé qué es lo que él tenía, un campo, pero la cuestión es que él lo vendió, y al vender esa heredad o esa propiedad, dice que trajo el precio, o sea que vendió el campo o la heredad o la propiedad, y el valor de la heredad, dice que trajo todo el dinero y lo puso a los pies de los apóstoles. Entonces, todo aquel que pertenece a una casa apostólica, o que entiende que él es de casa apostólica, deberá ser desprendido. ¿Por qué te hablo de todo esto? Porque en muchas ocasiones decimos, yo me convertí, pero decimos nomás que nos hemos convertido, pero no queremos ofrendar, pero no queremos sembrar, no queremos colaborar, no queremos diezmar. Claro, yo me convertí, pero mi bolsillo no se convirtió. La idea es que todo tu ser esté convertido. Todo tu ser, no un 20, no un 30, no un 40, no un 50 o 60% de tu vida. Todo lo que sos vos tiene que estar convertido. Tu bolsillo tiene que estar convertido. ¿Por qué te hablo de todo esto? Porque danzar es fácil, tocar la guitarra es fácil, tocar el bajo es fácil, cantar es fácil, ser intercesor o intercesora es fácil. Cualquier tarea que realicemos para Dios quizás puede ser fácil, pero cuando se trata de dar,
cuando se trata de entender la obra del Señor, que la obra de Dios se mueve a través del dinero. Claro que sí. ¿Por qué? Porque hay que pagar alquileres. ¿Por qué? Porque hay que pagar servicios, porque hay que pagar impuestos, porque hay que hacer publicaciones, porque hay que hacer publicidad, porque hay que hacer viajes. ¿Sabes qué? Nada es gratis en la vida. Todo lo que hacemos como casa, como iglesia, todo tiene un precio y todo tiene un costo. ¿Sabes qué? Antes se decía que lo único gratis que hay es el aire. ¿Sabes una cosa? Ni el aire es gratis. Cuando vos querés ponerle aire a tu bicicleta o a tu moto o a tu auto, tienes que pagar. Ya ni el aire es gratis. ¿Qué te quiero decir a vos con todo esto? Que toda casa apostólica es desprendida, entiende y comprende que hay cosas que cubrir, gastos que cubrir. Ahora, prestame atención, ¿qué significa desprendimiento? Desprendimiento se define así: desunir, desatar lo que está fijo o unido, echar de sí algo. Es alguien desinteresado, de carácter generoso. Entonces, ¿qué tenemos que desunir? No tenemos que estar tan enamorados a lo económico, no tenemos que estar tan enamorados a lo material, no tenemos que estar tan enamorados a lo terráqueo, a lo de esta tierra. Tiene que haber un desprendimiento, porque desprendimiento es desunir, es desatar. No estés tan atado a lo terreno, a lo terráqueo, a lo material. Tenés que ser gente de desprendimiento. Decíamos que la definición es echar de sí algo. Es alguien desinteresado, de carácter generoso. Entonces, todo aquel que pertenece a una casa apostólica, esa persona es desinteresada y esa persona es generosa. Entonces, la idea es la siguiente: si queremos, o si interpretamos, o si decimos que somos una casa apostólica o que pertenecemos a una casa apostólica, tenemos que ser gente de desprendimiento. Y tengo que brindarte el último punto, y te lo voy a brindar. Es el punto número 8. No importa que nos pasemos unos minutos. El punto 8 dice así: escuchad, el octavo punto, rasgo de una casa apostólica es predicar. Octavo punto, el punto número 8, rasgo de una casa apostólica es predicar. La Biblia dice en el versículo 14 del capítulo 16 del libro de Hechos de los Apóstoles, dice de la siguiente manera. Te dije versículo 14, capítulo 16 del libro de Hechos de los Apóstoles. Entonces, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Fíjate el versículo 15. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Aquí encontramos al apóstol San Pablo. Y dice que él estaba predicando, hablando, compartiendo la palabra de Dios, el evangelio, las buenas nuevas, las buenas noticias. Entonces, este punto 8 es rasgo de una casa apostólica, es predicar. Y dice que había una mujer, y a esa mujer la tocó el Espíritu Santo. Ella abrió su corazón. ¿Para qué? Para recibir la palabra, para cobijar, resguardar, albergar la palabra que predicaba el apóstol San Pablo, y se entregó a Jesucristo. Y dice que ella pidió que la bauticen. Entonces, ¿qué te quiero decir a vos con todo esto? Que si somos una casa apostólica, tenemos que hablar, predicar, enseñar. ¿Sabes una cosa? La palabra predicar se define como sigue a continuación.
Este término se define en divulgar, publicar, propagar, hacer evidente, manifiesto o patente algo. Entonces consiste en proclamar el evangelio, el reino de Dios, la persona del Señor Jesús y su obra. Entonces toda casa apostólica deberá divulgar. Yo debo divulgar, vos debes divulgar. Estamos en tiempos donde tenemos que utilizar todos los medios que tenemos a disposición o los medios que nos entrega el Señor. ¿Para qué? Para divulgar. Vos tenés que divulgar. En tu trabajo tenés que divulgar. En el colegio tenés que divulgar. Por medio de las redes sociales vos tenés que divulgar. Utilizar todos los recursos y los medios disponibles para divulgar, para publicar, para propagar. Tenemos que hacer evidente. ¿Qué tenemos que hacer evidente en esta ciudad donde Dios nos puso el evangelio, las buenas nuevas? Tenemos que hacer manifiesto, tenemos que hacer patente. ¿Qué tenemos que hacer manifiesto? Que tenemos que hacer patente a Jesucristo, manifestarlo y manifestarlo. Entonces, cuando hablamos de predicar, consiste en proclamar el evangelio, el reino de Dios, la persona del Señor Jesucristo y su obra. Te brindé 2 conferencias cuyo título era Rasgos de una casa apostólica. Que Dios te bendiga, que Dios te bendiga. Quiero orar por vos ahora. Levanta tus manos al cielo. Los que están en la casa, en el domicilio, si tenés familia, quiero que todos se tomen de las manos por 60 segundos para cancelar la reunión o la conferencia de hoy. Padre, en el nombre de Jesucristo, te pido que la palabra que impartí, Señor, esté en la mente, que alberguen, que resguarden, que custodien, Padre, que estén cobijando, encapsulando la palabra que se brindó en la mente, en los pensamientos, en el corazón, en el alma y en el espíritu. Que la palabra que brindé a partir de hoy sea vivida, que estos rasgos que son propios de una casa apostólica, Señor, esté en la vida de todos aquellos que escucharon esta conferencia. Que Dios te bendiga, ¿Quién te habló? Es tu hermano y amigo, el pastor Alejandro Alonso. Que Dios te bendiga mucho, Chau.